Amor, con Horacio Berbisky. ¿Cómo andamos? Preocupado. Sí, ¿no? Yo después de leer tu nota de ayer quedé preocupadísimo. Sí, mucha gente quedó preocupada. Y después de ver cuánta gente quedó preocupada, me preocupé yo también. Ah, sí, vos la escribiste tranquilo. Mientras se escribía no tenía conciencia de lo preocupante que era lo que estaba escribiendo. ¿Te parece? Repasamos un poco qué es lo que contaste ayer en el cohete a la luna. Sí. Digo, estamos hablando hace semanas del tema del golpe, de la situación de Bolivia, de la situación de Chile, de la posición de Estados Unidos, de apoyar el golpe de Bolivia, del gobierno argentino de Macri, de llamarlo con cualquier palabra menos golpe. Pero lo que no habíamos hablado hasta ahora es de la Argentina y de las Fuerzas Armadas Argentinas. Y esta semana yo dirigí mi atención hacia ese lugar. Dentro del contexto internacional, la nota se llama El Golpe Bueno y refleja un debate, una discusión que hay en este momento en Estados Unidos respecto de si los golpes son siempre repudiables, si hay que oponerse, o si pueden ser golpes buenos que ayuden a salvar la democracia. Sí. De hecho hay un libro que contaste ayer que se llama exactamente así. El golpe democrático. Exactamente, el golpe democrático, de un académico estadounidense de origen turco, pero que además es comentado en la revista del Ejército de Estados Unidos por el director de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, que apoya con cierto entusiasmo la idea de que los golpes no son siempre malos. Y hace incluso referencias a Estados Unidos, que ese es uno de los puntos que hay que analizar. Esta ola de descontento con la democracia, de descontento con la financiarización, de constatación de que con la democracia no se come, se cura ni se educa, abarca también a Estados Unidos. Claro. En Estados Unidos también hay conciencia de eso, también hay reacción contra eso, y esa reacción tiene dos caminos. Tiene un camino que podríamos llamar latinoamericano, tercermundista, que expresan los candidatos demócratas Bernie Sanders y Elizabeth Warren, que plantean una reforma profunda del sistema económico-social, del sistema político. Sanders se proclama abiertamente socialista, cosa que en Estados Unidos hasta hace pocos años era imposible, porque te agarraron de las orejas y te llevaban a la cárcel. Hoy se acepta como una hipótesis más. Pero también hay otra forma de expresión, que es el candidato de la derecha demócrata Joe Biden, que fue el vicepresidente de Barack Obama, que expresa los intereses del sistema financiero global, internacional, que es el que justamente genera este malestar en las capas populares. Claro. Pues el que acumula todo, el que se queda con todo y no reparte nada. Perdón por el paréntesis, digo, Joe Biden, que bueno, viene de capa caída últimamente, y ahora se suma a los precandidatos demócratas un empresario llamado Michael Bloomberg, ¿no? Que apunta básicamente... Que representa lo mismo, pero no tiene las manchas que tiene Biden. Porque Biden tiene un hijo que se llama nada menos que Hunter, que en inglés quiere decir cazador. Qué lindo nombre le puso el papá. Qué miedo, ¿no? todo, ¿eh? Hunter Biden, que anduvo haciendo negocios en Ucrania, y Trump ordenó investigarlo para ver si podía embromar al padre como candidato demócrata, y para eso acordó con el gobierno de Ucrania que fueran los ucranianos los que investigaran, porque Hunter estaba haciendo negocios en Ucrania. Claro. Y los ucranianos fueron presionados por Trump, que retuvo un programa de ayuda que ya estaba acordado y no lo entregaba hasta que los ucranianos no le pasaran el informe sobre Hunter Biden. Este es el motivo central del procedimiento de juicio político que los demócratas han iniciado contra Trump. Faltan unos pocos días para que se decida si va a haber juicio político o no. Están en las preliminares. Pero que
a mi gusto, y creo que lo anticipé en alguna intervención anterior, el juicio político a Trump no se explica sin la crisis mundial de la globalización, sin la reacción productivista de Trump contra esa crisis. Es decir, Trump es un ser brutal, dice barbaridades, le toca la cola a las mujeres, hace barbaridades, pero ha logrado que parte de las multinacionales de origen norteamericano repatrien sus inversiones de los países del tercer mundo a Estados Unidos, y en este momento Estados Unidos tiene la desocupación más baja del medio siglo, Claro. por lo cual digamos, Trump es llamado populista en Estados Unidos y confronta con el sector, digamos, que en términos argentinos llamaríamos neoliberal, pero que en realidad corresponde, digamos, a la financiarización, a la globalización financiera, que expresan tanto Biden como Michael Bloomberg. Ahora, yo decía que el juicio político a Trump no se explica sin esta crisis, más los conflictos de Trump con las Fuerzas Armadas. Claro. Porque Trump, dentro de sus extravagancias políticas, ha ordenado el retiro de tropas de distintos países que los gobiernos demócratas invadieron durante los gobiernos de Clinton y de Obama. Ha ordenado el retiro de tropas de Siria, de Afganistán. Ha habido una gran pulseada con las Fuerzas Armadas que se han opuesto a eso. También con la CIA, con su momento. La CIA es uno de los primeros actos de su gobierno fue justamente descabezar la CIA y poner a Mike Pompeo, que luego pasó al Departamento de Estado, que formula la política exterior. Es el primer caso de un jefe de la CIA que pasa al Departamento de Estado. Y ha habido mucha resistencia militar a estos retiros de tropas, que ha sido pública y ha sido reservada. Públicamente, por ejemplo, renunció el general John Mattis, que era el perro loco lo llamaban, el general Mattis, que era el ministro de Defensa, en desacuerdo. Entre los que renunciaron en desacuerdo y los que Trump despidió, hay realmente un clima de crisis muy grande, de inestabilidad muy grande, de rotación insólita en los altos cargos del gabinete de Trump. Del mismo modo, el juicio político a Nixon hace 44 años no se puede entender sin la derrota de Estados Unidos en el sudeste asiático. La derrota humillante en Vietnam y las subsiguientes derrotas en Camboya y Laos, que fueron verdaderamente humillantes para Estados Unidos, porque la potencia más poderosa del mundo no pudo con 3 países campesinos atrasados. Y eso abrió una gran crisis política en Estados Unidos que duró muchísimos años. A Nixon le hicieron el juicio político por el espionaje al Partido Demócrata en el edificio Watergate, pero todo el mundo sabe que lo que se le reprochó a Nixon y lo que justificó su salida del gobierno fueron estas guerras perdidas. Lo mismo pasa ahora con Trump. Bueno, este es el contexto internacional de lo que quería contar. Es apenas la introducción. Sí. Me disculpo por el largor, como dirían los catalanes. ¿Qué pasa acá? Porque es lo que nos preocupa el internacional, pero si se trae acá, nos preocupa incluso todavía más. Bueno, en abril del año pasado, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, a cargo del general Bari Sosa, otro paréntesis, ¿quién es Bari Sosa? Bari Sosa es el hijo de una diputada que se llama Eusebia Jerez, de la Fuerza Republicana de UCI, que además fue candidata a vicegobernadora de la provincia de Tucumán. Y está casado con Marta Cardoso, que es la hija del coronel Eduardo Cardoso, detenido por crímenes de lesa humanidad en Corrientes. Digo, para ubicar el personaje. Bueno,
El Estado Mayor Conjunto, a través de su Dirección General de Inteligencia, produce en abril, el 23 de abril, un informe especial de inteligencia número 16, titulado Venezuela, factor militar extrarregional. Y hace una serie de referencias a la situación de Venezuela, el gobierno de Chávez, las relaciones militares con Cuba, la alianza económica y militar con Rusia y con China, que contrarresta el predominio de Estados Unidos. Solo en material militar, dice, Venezuela le debe a Rusia 4.000 millones de dólares. Los lazos con Irán fortalecidos, incluso hubo vuelos regulares entre sus capitales. Mira qué delito, ¿no? Sí. Vuelos regulares entre sus capitales. Sí, acá tenemos vuelos Sin regulares de Miami. Buenos Aires a un montón de lugares. Sin pasar por Miami. Sí. Dice que en diciembre del 18, un funcionario de Estados Unidos formuló la posibilidad de invasión a Venezuela en 96 horas. Sí. Que es el tiempo en el cual, dice el general Sosa, es el tiempo en que Estados Unidos puede proyectar su instrumento militar en cualquier rincón del hemisferio americano. Es decir, les basta 96 horas. En ese caso, dice, Rusia desplegó 2 aviones Tupolev 160 en menos de 48 horas. Sí. Si Estados Unidos necesita 96, a Rusia le bastaron 48. Lo Y eso cual, que está más lejos. lo cual hizo que Mike Pompeo calificara esto como un despilfarro de fondos públicos. Claro, cuando gasta Rusia o Venezuela es un despilfarro, cuando gastan ellos es una inversión razonable en la defensa Por supuesto. nacional. Rusia ha enviado bombarderos a la otra parte del mundo y ambos países deberían ver esto como lo que es: 2 gobiernos corruptos, malgastando fondos públicos y reprimiendo la libertad mientras sus pueblos sufren, dijo el defensor de la libertad Mike Pompeo, que ustedes recuerdan, escuchamos hace un tiempo un audio de una conferencia en una universidad en Texas, donde entre risotadas, él dice que cuando estudió en West Point, en la academia militar, le enseñaron que no había que mentir, no había que engañar, no había que, no me acuerdo qué otra porquería no había que hacer, y se ríe y dice, nosotros en la CIA hicimos todo eso, mentimos, Claro, engañamos, torturamos, y se ríe. Bueno, Y este informe, Horacio, o sea, esto lo hace el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, o sea, las Fuerzas Armadas Argentinas. exactamente, la Dirección General de Inteligencia, y se lo circula Sí. a el Ministerio de Defensa y a una serie de otras, a la Presidencia y a otras dependencias del... Al hablar de la situación actual, estamos hablando de abril del 19, el informe dice que Venezuela posee la mejor defensa aérea de América Latina, con misiles S-300 instalados al sur de Caracas, y con el suministro de apoyo militar de Rusia, sería muy difícil su invasión por un instrumento militar convencional. Tiene a favor el factor geográfico y su extensión, y por su parte el canciller Jorge Arreaza defendió la potestad de firmar acuerdos y afirmó que la presencia de militares rusos responde a una necesidad de protección del pueblo. Sobre Cuba, dice que habría unos 4.500 efectivos de infantería organizados en 9 batallones que usan uniformes con insignias venezolanas. En marzo de este año, Rusia defendió su presencia militar en Venezuela y destacó los acuerdos para la cooperación mutua. Rusia anunció también que enviará más tropas a Venezuela. Acá hay una evaluación que hace Bari Sosa. Todo esto es ilegal, aclaremos. Claro, te iba a preguntar eso. O sea, ¿cuál es el problema de que... Después vamos a decirlo en detalle. Todo esto es ilegal. Las Fuerzas Armadas no pueden hacer inteligencia estratégica nacional, que le corresponde a la Agencia Federal, a la CIDE, AFI. a la vieja CIDE. No puede hacer inteligencia estratégica militar, que le corresponde a la Dirección de Estrategia Militar del Ministerio de Defensa, no de las Fuerzas Armadas. Sí. Y no puede hacer inteligencia interior, que le corresponde al Ministerio de Seguridad
en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Son 3 actividades prohibidas que están... o sea que el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas cometió 3 delitos al hacer inteligencia sobre ámbitos en los que tiene prohibido totalmente. Efectivamente. Y se quejó la propia CIDE. Ahora vamos a ver la queja de la AFI. Pero, además, hay una evaluación que él hace y que atribuye a otros actores innominados, que dice que la situación no se resolvería con el instrumento militar en operaciones de guerra porque Estados Unidos podría abastecerse de crudo al precio de mercado y que a Estados Unidos le resultaría más cara la invasión de Venezuela para apoderarse del petróleo. Sería más caro que pagar el precio del petróleo en el mercado. Lo cual revela que además de meteretes, son estúpidos, porque... Ilegales y estúpidos. Digo, viste que no son incompatibles. Bueno, pero esto lo hace de tonto. No. Lo hace de malo y de tonto. Porque, digamos, la seguridad energética, que está contemplada en el documento de estrategia de seguridad nacional de diciembre del 17 que firmó Trump, es mucho más importante que el costo del petróleo que vos pagás hoy en tal o cual lugar. Digamos, se trata de asegurar. El general Sosa no entiende la diferencia entre flujo y stock. Claro. No entiende eso, digo. Sí. Él piensa en lo que cuesta comprar hoy el petróleo y lo que costaría invadir Venezuela. Claro, y no encontró. Lo que no se da cuenta que si invade Venezuela y logra el objetivo, controla para siempre el stock y no solo el flujo de petróleo. Sí. Bueno, ahí saltó inmediatamente el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa envió 2 notas, una a 2 funcionarios distintos. La primera a la directora nacional de Inteligencia Estratégica y Militar, María Noel Costa, una abogada protegida del ministro Aguad, que luego de esto fue designada jueza del Tribunal Federal Oral 2 de Córdoba. Es decir, inteligencia no entiende un pomo, es una abogada que ahora es jueza. Y fue sucedida por otro funcionario llamado Mauricio Colucci Camuso, que desde hace años se presenta en todos los concursos para obtener un cargo en el Ministerio Público Federal. No debe ser muy bueno porque nunca lo consigue, a pesar de que gobiernan sus amigos. Sí. Y entonces él sucedió a la doctora María Noel Costa cuando ella sí logró el cargo. Bueno, la nota la envía el director de Asuntos Legales y Técnicos de la AFI, que se llama Hernán Martiré Palacio, y le dice que el Estado Mayor Conjunto presentó un proyecto de resolución con un nuevo organigrama. En síntesis, pasa de tener jefaturas a direcciones generales, entre ellas la Dirección General de Inteligencia Conjunta. A través de una directiva secreta de Sosa, se convoca a las fuerzas a participar de distintos grupos de trabajos, entre ellos uno referido a inteligencia. En esta especialidad se decide poner en marcha un sistema de alerta estratégica, avanzando sobre facultades que han sido legalmente asignadas a esta AFI, a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, a esa Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, que es la que la propia interlocutora de él ocupa, y a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El SAE tendría como responsable primario al Director General de Inteligencia Conjunta del Estado Mayor, conjunto, y consistiría en una percepción analítica y su comunicación efectiva al nivel estratégico nacional, es decir, analizar e informarle al Poder Ejecutivo sobre cambios importantes en el carácter o nivel de amenaza a la seguridad. Y le recuerda que las leyes de defensa nacional y de seguridad interior
excluyen a la seguridad del ámbito de competencia de las Fuerzas Armadas. Horacio, perdón, te hago un pequeño paréntesis, porque tenemos una nota en línea y después podemos completar esto. Vamos con Horacio Berbisky, lo que venía contando, revelando desde ayer en su nota en El Cohete a la Luna respecto de cómo se está metiendo las Fuerzas Armadas en lugares donde no deben. Bueno, la nota que desde la AFI, por orden de Gustavo Arribas, le envían al Ministerio de Defensa, dice que al fijar escenarios propios de interés, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, es la AFI, conforme a los lineamientos y objetivos establecidos por el presidente de la Nación, la que formula el Plan de Inteligencia Nacional que determine esos escenarios. Del mismo modo, la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto prevé la formulación de acuerdos con agencias extranjeras, atribución exclusiva de la AFI. Esto es muy importante porque el general Sosa se reúne permanentemente con los enviados del Comando Sur. Yo tengo una colección de fotografías de Sosa con los sucesivos jefes del Comando Sur, que son los que le bajan la línea y los que le pasan la información, porque claro, este informe sobre Venezuela, ¿vos creés que realmente lo hizo me hace pensar el viejo chiste, ¿no? ¿Inteligencia militar? No, con la central de inteligencia. No, y pusiste otro dato ayer, hablando justamente de este copy-paste, de que en otras épocas también pasaba y ponían los mapas en inglés. Bueno, en la época del gobierno de la Rúa, que fue cuando empezó a introducirse el concepto de las nuevas amenazas a la seguridad que difundió el Comando Sur, había informes de este tipo que iban acompañados por mapas donde las fronteras eran marcadas como International Boundaries y Brasil estaba escrito con Z. No me quiero imaginar. Ni siquiera adaptaban los mapas, ¿viste? No me quiero imaginar que las Malvinas debían ser Falklands en esos mapas. Y ese tema me parece que no se ocupaban. Entonces le dice, la producción de inteligencia estratégica militar es competencia exclusiva de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, del Ministerio de Defensa, y los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas tienen a su cargo la producción de la inteligencia estratégica operacional y la inteligencia táctica necesarias para el planeamiento y conducción de operaciones militares y de la inteligencia técnica específica. Aquí la reiteración de la palabra inteligencia puede hacer que uno se pierda, pero digamos, hay niveles distintos. Es decir, los militares pueden hacer inteligencia, pero la inteligencia que tienen que hacer es inteligencia estratégica operacional e inteligencia táctica militar. Es decir, de cómo se va a emplear el instrumento militar de la nación en los casos que le indiquen quienes manejan justamente la inteligencia estratégica militar y la inteligencia estratégica nacional, que son las autoridades civiles. Y además le dice que el funcionamiento del sistema de inteligencia nacional debe ajustarse a las previsiones contenidas en la Constitución Nacional y en las normas legales y reglamentarias vigentes. Y se advierte que el Estado Mayor Conjunto pretendería establecer un sistema de inteligencia al margen de la ley, cuyo marco de actuación se encontraría por fuera del sistema de inteligencia nacional, sin conducción legalmente instituida ni régimen de control legítimo, circunstancias que evidencian no solo la igualdad del acto, la ilegalidad, debe querer decir, es un error, sino además su inconstitucionalidad. Bueno, esta es la nota que le manda la AFI al Ministerio de Defensa. Hay otra nota, pero digamos lo básico ya está aquí para no hacerlo más largo. Y para terminar, el día 15 de noviembre, que fue el día de la inteligencia nacional, de la inteligencia militar, se realizó una ceremonia en Campo de Mayo donde los inteligentes del ejército desfilaron.
con una marcha. Eran poquitos, era patético, pero no dejaron de bajar mensajes contra la subversión, el marxismo, Sí, está el Muy video. actualizada y el la demonio. doctrina. Y publiqué el video. No, el video es tremendo. Y ahí uno de los participantes fue el coronel Marcelo Granito. El coronel Marcelo Granito era un protegido del general Milani en inteligencia. Milani había propuesto su ascenso general. Nosotros desde el CELS y yo en mis artículos contamos quién era el general Granito y no pudo ascender. El general Granito es el agente de inteligencia que le hizo el entre en 1988 al movimiento Todos por la Patria para que atacaran el cuartel de la Tablada. Es el hombre que intoxicó con falsa información a estos termocéfalos del MTP. Bueno, esta es la situación. Agustín Rossi va a tener mucho trabajo. Sí, estaba pensando justamente La en pregunta eso. era eso, ¿qué se hace a partir de esto? ¿Cómo se sale Bueno, a partir de acá? Es obvio que ni el general Sosa, jefe de Estado Mayor Conjunto, ni el general Pascualini, jefe del Ejército, que también está vinculado con la represión dictatorial a través de su suegro, el general Atos Renes, que está condenado a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Margarita Belén, y cuya esposa María Laura Renes es una activa divulgadora de infundios sobre presuntos presos políticos, venganzas y reivindicaciones de lo que fue la represión. Ellos evidentemente no pueden seguir. Con el cambio de gobierno van a cambiar. Ahora hay que ver más en profundidad cuántas otras cosas tienen que cambiar. Claro. Yo no sé si yo les conté ¿Y si hay más informes de este tipo? Vos encontraste uno, pero Sí, vos claro. encontraste el 16, ¿no? O el 19. Sí, Puede haber 15 anteriores. sí, obviamente esto es parte de una política, ¿no? No sé si yo les conté en el año 3, cuando el ministro Pampuro había prometido que los jefes de las Fuerzas Armadas iban a permanecer por lo menos hasta fin de año, y Kirchner decidió lo contrario, y Pampuro ofreció la renuncia, y Kirchner dijo: ¿por qué? Es una facultad del comandante en jefe, que soy yo, no tenés por qué renunciar vos. Bueno, pero yo les había prometido, no importa, vos quedate, y se quedó Pampuro. Y cuando Kirchner le comunicó que el elegido en el ejército era el general Bendini, Pampuro empezó a mirar el escalafón, bajaba el dedo así por la hoja, Y no lo encontraba. y decía: no veo ningún Bendini. Y Kirchner dijo: te falta una hoja, Página 2. te falta una hoja. No. Es decir, 27, estaba 27 en el orden de antigüedad y de mérito, con lo cual su designación implicó el pase a retiro de 27 Chao. oficiales anteriores, lo cual triplicó la marca de Cámpora en el año 3, cuando la designación del general Carcaño como jefe del ejército implicó el pase a retiro de 9 generales de división. Acá lo triplicó. Bueno, no sé, ¿cuánto es ¿Cuántos habrá? 27 por 3? 81. 80. 27 por 3 es 81. 81. Bueno, Rossi, ya sabes, el número es el 81. Le jugamos al 81.